Bien. Ah, para los rectificadores, ¿no? Es la unidad es. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Buenas Ya tardes, tenemos Buenas tardes, maestro. ingeniero. Elmo. 5 estudiantes de electrónica de potencia. Con ustedes comenzamos, ya 6 con Alexis, ¿sí? Y mientras tanto, pues se van llegando los demás compañeros. Vamos a iniciar con la unidad número 3. Esta unidad habla de los convertidores no controlados, convertidores CACD no controlados. Comienzo la unidad con esta frase: el maestro al enseñar no debe mostrar cuánto sabe, sino más bien debe mostrar qué dificultades tuvo para aprender lo que enseña. Yo para aprender lo que enseña. A veces, pues, se nos olvida que nosotros fuimos estudiantes, ¿sí? Y somos un poquito arrogantes. Entonces, por eso es bueno recordarnos a nosotros mismos, ¿cierto? La paciencia que debemos tener al momento de enseñar. Que nosotros, el conocimiento que tenemos, no nacimos con él, sino que hemos ido poco a poco adquiriéndolo y que obtener ese conocimiento costó tiempo, costó dinero, costó trasnochadas, ¿sí? Mucho esfuerzo, pero bueno, ¿cierto? Eso es lo importante, lo que uno debe mostrar en este campo, ¿sí? No cuánto sabe, sino más bien como buscar la forma en que adquirió el conocimiento que tiene. Bueno, continuamos. Convertidores CACD no controlados. Los convertidores CACD no controlados o rectificadores no controlados se obtienen, ya hemos comentado que la fuente de alimentación primaria, generalmente es una fuente AC. Y tenemos algunas cargas que operan con voltaje de naturaleza directa o constante. Algunos ejemplos de esas cargas que manejan energía DC nos dice los procesos electroquímicos. Tenemos las cargas accionadas por motores de corriente continua, los motores de corriente continua. El proceso de soldadura, por eso tenemos ahí un soldador. Y así. Entonces, como decíamos que la fuente primaria es una corriente alterna, necesitamos realizar la conversión de corriente alterna a corriente DC mediante un convertidor ACDC o CACD, como nosotros le llamamos. Una vez se tiene el convertidor CACD en la salida, la fuente no es constante y dependiendo de los requerimientos de la carga, se hace necesario ubicar un filtro. Recordemos que la señal de salida, por ejemplo, de un rectificador de onda completa es una onda sinusoidal rectificada. Y esa onda sinusoidal rectificada tiene unos armónicos. Los armónicos ya hemos dicho que son frecuencias múltiplas enteros de la frecuencia fundamental.
Entonces, necesitamos eliminar todos esos armónicos que tiene, pues, incluyendo si estuviera presente la fundamental, porque es una señal, necesitamos una señal de corriente directa, ¿sí? Que no tenga polaridad, o sea, una señal promedio, constante, una señal constante. Entonces, para ello, se aplica un filtro pasabajos. La aplicación del filtro pasabajos necesita ciertos criterios. Entonces, para ello, vamos a decir que tenemos tres tipos de filtros para un convertidor de CACD. El filtro capacitivo, el filtro inductivo y el filtro mixto, filtro LC. El filtro capacitivo se utiliza cuando la carga es pequeña. Hablamos de carga, el inverso de la resistencia. La carga es inversamente proporcional a la resistencia. Entonces vamos a decir que por definición de corriente, I es de Q de T. Entonces diremos que la carga es directamente proporcional a la corriente. Y B es igual a I sobre R. ¿Sí? Perdón, B es igual a I por R. I es igual a B sobre R. Entonces, como se observa que I es inversamente proporcional a R, entonces vamos a decir que R es inversamente proporcional a Q. Cuando hablamos de una carga grande, es una resistencia pequeña. Una carga pequeña, una resistencia grande. Bien. Una resistencia, entre más resistencia habrá menor corriente, profe. Y sí, la corriente es la Sí, misma señor. carga. Sí, señor. Sí, sí, Exacto. una vez lo había dicho Exacto. A que mayor resistencia, menor corriente. Entonces, por eso decimos, una resistencia grande implica una carga pequeña. Porque si nosotros aumentamos la resistencia, se disminuye la corriente. Y en ese sentido vamos a decir que la naturaleza de la carga del filtro depende de la magnitud de la carga. Ya habíamos comentado en clases anteriores que eh, el filtro inductivo se utiliza cuando la carga es inferior, la resistencia de carga es inferior a 10 ohmios. Así es, vamos. El filtro capacitivo para resistencias de carga mayores a 150 ohmios. Y los filtros LC cuando la carga es intermedia, o sea, cuando la carga está entre 10 y 150 ohmios. Bien. Es importante notar que la carga no siempre es constante. La mayoría de los procesos industriales operan bajo condiciones de carga variable. Por eso los rectificadores no controlados, pues a veces no son suficientes y se hace necesario utilizar convertidores controlados. Eso será la parte de la unidad 4. Para darle estabilidad al sistema. Bien. Iniciamos con el convertidor CACD no controlado. ¿Sí? El más sencillo, el que utiliza un solo interruptor. Tenemos una fuente CAC y su respectivo transformador. El transformador no necesariamente es reductor, puede ser reductor o elevador, dependiendo de las necesidades del sistema. Si en el primario la señal es sinusoidal, en el secundario la señal va a ser sinusoidal. Entonces vamos a tener que la señal de la fuente es una señal sinusoidal. El diodo
actúa como un interruptor, ¿cierto? Que se activa por voltaje y se desactiva por corriente. Cuando el voltaje ánodo-cátodo es mayor que cero, el diodo conduce. Entonces el interruptor se cierra. Al cerrarse el interruptor, permite el paso de corriente de la fuente a la carga. Entonces, decimos que en la carga aparece la señal de la fuente. Como la carga resistiva, cuando pasa por cero, la señal pasa por cero, automáticamente se desactiva por falta de corriente. Decimos que el diodo es un interruptor que se activa por voltaje y se desactiva por corriente. Entonces, no se desactiva porque el voltaje llegó a cero. Se desactiva porque la corriente en la carga es igual, o la corriente del circuito es igual a cero. Durante el semiperiodo negativo, trata de conducir una corriente inversa, pero no hay. ¿Sí? El diodo bloquea el paso de corriente en sentido contrario. Y en el segundo semiperiodo, otra vez, en el semiperiodo positivo del segundo ciclo, vuelve a conducir, obteniéndose una señal de corriente directa. Si observamos la corriente en la carga, ¿sí? Decimos que como la carga resistiva, la corriente sigue al voltaje. Corriente sigue al voltaje. Y teniendo en cuenta que el voltaje de salida es un voltaje directo, de corriente directa, los señales de corriente directa se relacionan a través del valor medio. El valor promedio es igual, por definición, 1 sobre el periodo. ¿Cuál es el periodo? De 2pi. 1 sobre 2pi. Integral desde donde existe la función, desde 0 hasta pi. Desde 0 hasta pi, donde existe la función. De Bm seno de omega t de omega t. Al Sí, integrar sí. ese valor, Pi ¿sí? profe, pi sería 180 grados. Pi 180 grados, sí, señor. Se integra desde 0 hasta pi. Mire, no sé si se alcanza a ver el puntero, ¿sí? Aquí me está indicando que la señal solo existe desde 0 hasta 180 grados. De 180 grados a 360 grados no hay señal. Entonces, ¿para qué integramos? La integral es 0. Por eso decimos se integra donde existe la señal. Desde 0 hasta pi. Desde 0 hasta pi. Pero el periodo sí es 2pi, mire. Bien, el periodo es desde 0 hasta 2pi. Aquí vuelve y se repite, ¿sí? Y vuelve, hay un espacio en blanco, y vuelve y se repite, ¿cierto? Entonces, el periodo sí es 2pi. 1 sobre 2pi, integral desde 0 hasta donde existe la función, de Bm seno de omega t de omega t. Integramos el seno, nos da menos coseno. ¿No? Coseno de 0 es 1 y coseno de pi es menos 1. 1 menos menos 1 da 2. Entonces me quedaría 2bm sobre 2pi. Entonces sería el 2 se cancela y me queda bm sobre pi. Listo. Y profe, el WT es la frecuencia que está expresada como en pi. Sería Sí, la señor. frecuencia. Wt Porque, es el ángulo. Es un ángulo. Recordemos que teta, ángulo teta, ¿sí? Es igual a omega por t. Aquí, Wt es un ángulo. No fácil. Y dWt, entonces sería seno de teta por de teta. Un ángulo. ¿Sí? Sino que estamos expresando en términos de omega t, porque estamos hablando de la frecuencia. La frecuencia. Listo. Y aquí lo mismo, los límites no es el tiempo, sino el ángulo, de 0 hasta pi, lo fácil. Es y importante profe, notar que la corriente, ¿sí?
BD es BDC, voltaje DC. Señor. La fórmula BD es voltaje DC. En la Sí, fórmula señor. 3.1. DC. BD significa BDC. Direct current. Direct current. Corriente directa. Voltaje de corriente directa. BD, DC. Es de DC. No es voltaje del diodo. B de DC. Valor promedio. Y BA, voltaje AC. ¿Cierto? Que es valor eficaz. Bueno, teníamos que la corriente en la fuente circula solamente durante el semiperiodo positivo. Eso genera una alta distorsión sobre la fuente. Y esa alta distorsión, pues ya sabemos que eso se manifiesta en un alto THD. El THD, por definición, decíamos, es I eficaz menos I1 sobre I1. Pero si la I eficaz es igual a I1, pues se cancelan. I eficaz menos I1 es igual a 0 sobre I1, nos queda 0. La idea es que el THD sea 0. Entre más pequeño, mucho mejor. Entre más grande, peor. El factor de rizado. El factor de rizado, ojo muchachos, y he observado mucho esa situación, me están diciendo que se aprende la fórmula, factor de rizado es igual a BAC sobre BDC, pero no tienen claro el concepto de BAC. ¿Sí? BAC. El BAC, ¿cierto? Para poder uno determinar el voltaje AC en una señal como esta, ¿sí? Primero debemos tener en cuenta que esta señal de corriente directa, la corriente directa, tiene dos componentes, la componente DC y la componente AC. ¿Qué significa? Pues que si nosotros tenemos aquí, es como si tuviera esta señal alterna montada sobre un valor promedio, BM sobre pi. ¿Sí? Entonces decimos que está montada sobre 0,31, 0,31 BM, 0,31 BM, ¿cierto? Entonces, y al estar montada sobre una señal de 0,31 bm, pues diríamos que esa señal sí es una señal AC, porque hay el área positiva, que es esta partecita acá arriba, y el área negativa acá abajo, esta pequeña parte, serían iguales, ¿cierto? Eso sería una componente AC. Entonces, si nosotros la bajamos, entonces vamos a decir que existe un offset. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué dice? Que la señal, el VDC, voltaje directo, que es diferente de voltaje constante, va a tener dos componentes, la componente AC y la componente constante. Y que la componente constante, ¿sí? Y la componente AC son ortogonales. Esas dos componentes van a ser ortogonales. VAC y VDC van a ser ortogonales. Si son ortogonales, pues nos dice están formando un ángulo de 90 grados. Podemos ubicarnos en un triángulo rectángulo y diremos que BDC representaría el eje X, bueno, llamo aquí, el eje X, y BAC el eje Y. Entonces, armamos un triángulo rectángulo con estas dos y la hipotenusa de ese triángulo rectángulo vendría siendo el valor eficaz. El valor eficaz es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? Voltaje DC en la axis y voltaje AC en la ordenada. Ese sería. Bien. Entonces, para obtener el valor eficaz, perdón, para obtener el valor eficaz, aplicamos el valor eficaz de valor RMS. ¿Sí? La raíz cuadrada de 1 sobre 2 pi, integral de tal, tal, ¿cierto? Aquí integraríamos, pero donde existe, de 0 a pi nada más. Y nos da un valor, el valor eficaz. Ahora decíamos, como el valor eficaz es mayor que el BDC y que el BAC,
pues decimos que el BAC es igual a la resta de B eficaz menos BDC al cuadrado. Entonces decimos BAC al cuadrado va a ser igual a B eficaz al cuadrado menos BDC al cuadrado. Para obtener este valor, entonces vamos a encontrar que el factor de Riso para un convertidor semipuente, perdón, esto, de un solo interruptor, rectificador de media onda, el factor de Riso está dado como un medio que multiplica a la raíz cuadrada de pi cuadrado menos 4. Si alguien tiene la calculadora, ¿sí?, me puede dar este valor. ¿Cuánto da? ¿1.21, profe? ¿Cuánto? 1,213, ingeniero. 1,21, ¿cierto? O sea que estamos hablando del 121%. Hay más componente AC que componente DC. Es lo que nos quiere decir, ¿cierto? Imagínense, un factor de Riso del 121, eso es muy grande. Pero bueno, ese sería el factor de Riso. Sin embargo, ustedes dirán, mira, ahí lo tenemos, este rectificador es ampliamente utilizado en las fuentes de poder de equipos portátiles. Usted vaya y mira los equipos que compran por ahí en la calle, equipos electrónicos, las fuentes de DC son esas. ¿Pero por qué? Por el bajo costo. Entonces, recuerde que a veces los fabricantes no compiten con calidad, sino con costos. Muchas veces la gente no mira la calidad, sino mira el costo. Y hay fabricantes para todo. Por eso, cuando uno va a comprar algún equipo, ¿sí?, usted observa que un equipo de una marca reconocida, hablemos, digamos, en electrónica, por ejemplo, de la Fluke, se va a comprar un multímetro Fluke, ¿cierto? Si no va acompañado, de pronto termina en el hospital por el desmayo que le da. La ventaja cuando va acompañado, pues hermano, no le echan alcohol para que les pase, pero, ¿sí?, porque son demasiado costosos. Y ese costo, ¿cierto?, hace referencia a que los investigadores... ¿Qué costo promedio de eso? Señor, ¿Cuál es el costo de ese multímetro? ¿el costo de ese multímetro? Como Pues 500 primero, o 800. yo no soy vendedor, yo no soy vendedor de multímetros, ¿sí? Pero solo le puedo decir que cuando yo compré el mío, hace, ya, ustedes no habían nacido cuando eso, en el 95, a mí me costó 350. Estamos hablando de 25 años atrás. Hoy día ya supera el millón de pesos. Y no solo Hay yo. algunos que valen como Con creces, 500 y otros con creces, 700. con creces, El con más creces, barato, ¿cierto? el más barato sí está ¿Cierto? como en 1.500.000, el más barato. El más barato, exactamente. No, yo había Porque hay comprado una, uno bueno. sí, Yo había porque hay comprado una uno bueno. Sí. El mío era un Fluke 79, muy bueno, ¿cierto? Entonces uno juega con esos vainos, ¿sí? Pero eso también a veces le da como a usted identidad, ¿sí? No es lo mismo cuando usted como estudiante de ingeniería electromecánica llega donde su amigo, ¿cierto? Con un tester desarmado, ¿sí? Y su amigo que confía en usted, le dice, venga Andrés, necesito que me revise aquí esta. Sí, usted saca su tester, que no sabe si está haciendo corto o qué, entonces el compañero, ¿sí?, le pregunta, venga, ¿y esa vaina no hace corto? ¿Qué tal que se queme usted y se electrocute? ¿Cierto? O cuando usted llega, ¿cierto? Antes le dicen, uy, Andrés, ¿y eso? ¿Cómo ha cambiado, no? Pero mire,
¿sí? Ese equipo, tan pronto le ven el equipo y dirá, ¿y será que ese sí me alcanza la plata al menos para pagarle la revisión? Porque no crean, usted es quien se gana el respeto. No son los compañeros los que tienen que respetarlo a usted porque es estudiante de ingeniería electromecánica. Es usted quien debe ganarse el respeto donde vaya. Y si usted utiliza equipos de mala calidad, ¿cierto? Pues siempre lo van a tildar así. Mientras que si usted compra un equipo de buena calidad, ¿cierto? Y cuando vaya a cualquier lado, entonces ya como que sí. No es lo mismo entrar en un Renault 4, ¿cierto? Sin demeritar un Renault 4, ¿cierto? Que entrar en una Toyota Hilux. ¿No creen ustedes? Bueno. Y tampoco los estoy incitando a que compren Toyota Hilux, ¿no? Cada quien compra el auto a la medida de su alcance y sus necesidades. Porque es que de pronto a veces, de pronto lo interpretan mal el concepto. No es que el ingeniero Alejo nos dijo que si usted tiene una camioneta, entonces, ¿cierto? No, pero si usted no necesita la camioneta, ¿para qué la va a comprar? Recuerde que una camioneta cuesta mantenimiento, ¿cierto? Y si usted es estudiante, pues en el Renault 4 se bandea bien y además el costo del mantenimiento es muy bajo, pues manténgase con el Renault 4, ¿cierto? Pero a medida que vaya subiendo, tiene que ir cambiando su Renaultcito 4 por un carrito que le vaya dando más caché. Bueno, entonces, esto era solamente para explicar el concepto que tenemos acá abajo. Este rectificador es ampliamente utilizado en las fuentes de poder de equipos portátiles, ¿sí? Debido a su bajo costo. Entonces, era para hacer la referencia, ¿sí? De que existen equipos de sonido, ¿cierto? Usted se va ahí a cualquier, incluso al centro, a la Alejandría o en algún almacén, ¿sí? Y encuentra equipos económicos y equipos de marca, ¿sí? Y entonces dirá, pero ¿cuál es la diferencia entre este equipo que suena casi igual a este de otro equipo, ¿sí? Y el costo es casi 4 o 5 veces más. Bien, entonces les decía que eso incluye es el trabajo técnico, el tiempo que le han dedicado a la investigación en los procesos. Bueno, continuamos. Y profe, ¿Sí, ¿podría eso? repetir la fórmula? Perdón, profe, ¿podría repetir la fórmula de factor de rizado? Es que no la entendí bien. De factor de rizado y de voltaje AC. El factor de rizado, ya. El factor de rizado es el voltaje AC sobre el voltaje DC. Ah, y el voltaje Y AC, ¿cuál es? el voltaje AC es igual al valor eficaz al cuadrado menos el valor de C al cuadrado, todo, la raíz cuadrada, todo dentro de la raíz cuadrada, Ah, raíz cuadrada de valor eficaz al cuadrado menos voltaje de C al cuadrado. al cuadrado, sí señor. Bueno, decíamos que a este rectificador ahora le agregamos un filtro o un inductor. Ese inductor puede actuar como filtro. Si se le agrega un inductor, puede actuar como filtro o hacer parte de la carga, porque recordemos que en una señal AC, en una señal DC, puede ser un motor, la carga puede ser un motor. Entonces, ese inductor, durante el semiperiodo positivo, almacena energía en forma de corriente. Pero cuando el voltaje llega a cero, la corriente es mayor que cero. Tiene la capacidad del inductor de devolverle corriente a la fuente. Eso es lo que significa. El inductor ha almacenado corriente y le devuelve energía a la fuente. Entonces, como el diodo es un dispositivo controlado
activado por voltaje y se desactiva por corriente, continúa conduciendo. Por eso vamos a encontrar esta pequeña excursión negativa. Esta pequeña excursión negativa es cuando la corriente llega a cero, pues lógicamente el interruptor se abre. Al abrirse el interruptor, vuelve y queda estable. Vuelve el semiperiodo positivo, ¿cierto? El inductor no comienza a cargar de una vez, él presenta una pequeña histéresis, después comienza a cargar y se repite el proceso. Entonces tenemos que el BM seno de omega t va a ser igual a R I D más L de I de t. Entonces es lo que tenemos. BM seno de omega t va a ser igual a R por la corriente promedio, por I, la del diodo, corriente del diodo, más L de I de t. De donde I de, la corriente del diodo, va a ser igual a BM sobre Z por seno de omega t menos phi. Entonces, ese sería en régimen permanente. Y en régimen transitorio, pues decimos que el ID es igual a BM seno de phi por E a la menos T sobre tau sobre Z. Observamos en la gráfica que el voltaje es de corriente directa, ¿cierto? Pero que tiene una excursión durante el semiperiodo negativo. Luego, el voltaje promedio, por ser de corriente directa, es igual a 1 sobre 2pi, igual que el caso anterior, integral desde 0 hasta un omega t1, ¿sí? Yo le llamo pi más phi 1, pi más phi 1, pi más un ángulo phi 1, donde ese ángulo phi, pues depende de las condiciones de la carga y de la inductancia, del tau. BM seno de omega t de omega t. Entonces decimos el voltaje de salida es una función de la carga. Depende de L y de R. Una función de la carga. Y profe, el Para tau, evitar esa condición, pues no sería deseada, ¿no? Porque si tenemos un convertidor de AC a DC, de C a AC, entonces queremos que el voltaje sea de corriente directa, no de corriente alterna, no que sea bipolar. Entonces, para ello se le agrega un diodo, acá un diodo de rueda libre, digamos. Se agrega un diodo de rueda libre, ¿sí? Entre el inductor y tierra, ¿sí? Este diodo de rueda libre hace que durante el semiperiodo negativo, el diodo 2 se polariza en directo, entonces conduce de una vez, conduce directamente, ¿sí? Entonces, durante el semiperiodo positivo, conduce de 1 y viene por acá. Durante el semiperiodo negativo, conduce de 2, la corriente viene, entonces fluye por acá. No se devuelve corriente a la fuente. La carga no le devuelve energía a la fuente. Esto es muy bueno, ¿cierto? Porque la corriente queda circulando sobre la carga. Bien. Entonces volvemos a decir, BM seno de omega t es igual a RID más L de I de t, pero, ¿cierto? Solo entre 0 y pi, 0 y pi, nada más. De donde I de es igual a BM seno de omega t menos phi sobre Z más A por I a la menos T sobre tau, ¿cierto? Decimos régimen permanente y régimen transitorio. Bien. y profe, la impedancia en régimen permanente, ¿qué sería? ¿Cómo? Sería La impedancia es Z. ¿Qué es Z? Raíz cuadrada de R cuadrado más L cuadrado. Esa sería Z. Raíz cuadrada de R cuadrado más L cuadrado. Más, perdón. Omega XL, ¿no? L. XL Sí, cuadrado. omega L cuadrado. Omega L cuadrado, sí, qué pena. Omega L cuadrado, ¿cierto? Entonces,
volvemos, ya la señal de salida será una sinusoide, una señal de media onda, ¿sí? Y volvemos que el voltaje de salida sería Vm sobre pi. Ya no depende de la carga. El voltaje de salida ya no es independiente de la carga, ¿sí? Se ha quitado ese efecto o esa dependencia de la carga. Eso es bueno, pero viene otra cuestión. Resulta que cuando utilizamos diodos reales, ¿sí? Durante el semiperiodo positivo, D1 conduce. En omega t igual a pi menos, D1 está conduciendo. En omega T1 igual a pi más, D2 conduce. Resulta que en omega T, en pi más, conduce no solamente T1, sino D1, sino que conduce D1 y D2. Porque este diodo no se ha alcanzado a apagar todavía, ¿cierto? Por acá circula una corriente, él no se ha alcanzado a apagar, viene corriente y se activa este señor. Entonces se activan los dos. Quedan los dos interruptores activados. Al estar los dos interruptores activados, veamos, se hace un corto en la fuente. Se hace un cortocircuito en la fuente. Para eliminar ese cortocircuito en la fuente, se coloca un inductor aquí en serie, en la fuente, tal como se muestra acá. Agregamos el inductor de conmutación, se llama, un inductor de conmutación. Le llamamos inductor de conmutación porque es el que evita el cortocircuito de la fuente mientras conmutan D1 y D2. En ese proceso de conmutación de D1 a D2 o de D2 a D1. Vamos a decir que durante el semiperiodo positivo conduce D1. En omega t igual a pi, pi más, conducen, D1 está conduciendo y se enciende D2. Entonces, vamos a decir que mientras se apaga D1, LC evita un corto en la fuente, un cortocircuito en la fuente. En omega t igual a 2pi más, a 2pi, decimos que D2 está prendido, D2 está cerrado y D1 se cierra. Al cerrarse, pues vuelve y ocurre ese mismo efecto. Entonces, mientras se apaga D2, LC evita el corto de la fuente. Todo el voltaje de la fuente, BM, cae sobre LC, sobre el inductor. Y no pasa nada. Eso es lo que tenemos acá. Se evita el corto. Bien. Entonces, aquí tenemos esta gráfica donde nos dice que tenemos el voltaje de la fuente, está el inductor. Ojo, aparentemente mucha gente habla de un corto acá. Aquí no hay corto. Aquí tenemos un circuito cerrado. El corto ocurriría si no estuviera LC. Aquí tenemos un circuito cerrado. Ingeniero, pero eso ¿Sí? se tomaría como un puente ¿Un puente? Es un puente, sí señor. Un puente. y Exacto, no eso es un daría puente. la resistencia. ¿Cómo? ¿No? Es un puente, ¿cierto? Es un puente. Entonces, como es un puente, aquí tenemos voltaje cero. Aquí, el voltaje en los terminales acá es cero en la carga. Aquí hay 0 voltios. Listo. Entonces decíamos, no hay cortocircuito porque por definición el cortocircuito, ¿sí?,
es un exceso de corriente, una corriente infinita. El cortocircuito ocurre si no estuviera este LC. Si no estuviera el inductor, sí. ¿Por qué? Porque al ser este mismo punto, ¿cierto? Es un puente, entonces la fuente se va a corto, se va a corto. ¿Y qué implica? Que hay un exceso de corriente, ¿no? Aquí la fuente sigue trabajando normalmente, ¿sí? Incluso si se abre, ¿verdad? Se abre y no pasa nada. Entonces, en ese hay un intervalo, ¿sí? En el cual este puente, aquí, está cerrado. Este interruptor, ese circuito está cerrado. Entonces, hablamos de un tiempo, ¿sí? O una salida de voltaje cero, o voltaje cero en la salida, más no un corto, no corto. Que mucha gente confunde el concepto de corto con voltaje cero, no. Voltaje de salida cero es diferente a un cortocircuito. No sé si queda claro esa idea. Y, Bueno, pero, profe, pues, no te, ¿y el inductor para qué, para qué sirve el inductor de LC? para Sé que evitar sirve. el, para evitar el corto, para evitar el corto que se produciría si no estuviera LC. Si no tuviera LC, se hace corto en la fuente. Ese es el para qué, ¿no? ¿Para qué? Sí, bueno, listo. Bien, entonces continuamos. Veamos que decíamos, como estos dos diodos son reales, va a haber una conmutación. D1 se apaga, ¿cierto? Y el D2 está prendido. Entonces, mientras D1 se apaga, él tarda un tiempo. Pero ¿cuánto tiempo tarda en apagarse? Vamos a ver. ¿Sí? A eso le hemos llamado mu. ¿Sí? Este mu lo conocemos como intervalo de conmutación. Intervalo de conmutación. Un intervalo. Ese intervalo de conmutación se obtiene de la siguiente manera. Aquí tenemos BM seno de omega t. Aquí tenemos, y si sumamos acá, decimos que BM seno de omega t es igual a L de I de t. Integramos. BM seno de omega t con respecto a t y L de I de t. Lo integramos con respecto a de I. L de I de t. Entonces nos quedaría L por la integral de I de t es igual a la integral desde 0 hasta mu de Bm seno de omega t, ¿cierto? Pero aquí dijimos que íbamos a integrar con respecto a t, ¿cierto? Porque bajamos L de I de t, el de t pasa para acá, ¿cierto? Integramos con respecto a de t. Para poder integrar con respecto a omega t, multiplicamos por W y dividimos por W. Entonces multiplicamos aquí por omega y dividimos por omega. Profesor, el denominador WLC es la reactancia, es como la impedancia ¿Sí? del inductor de conmutación, porque Sí, entonces, la reactancia. sí, Sí, ujú, exactamente. sí, igual Exactamente. a B Sí, sobre XL. sí, señor. XL, exacto. B sobre XL, sí, señor. Exacto. Entonces tenemos, integramos de I de T, de I, perdón, de I, pero como integramos de I, vamos a integrar desde 0 hasta aquí. Y la I va desde 0 hasta ID, hasta el valor máximo. De 0 hasta ID, I, ¿cierto? Y la forma de la corriente pues, va a ir subiendo, ¿cierto? Es lo que nos indica. De 0 a ID, ¿sí? Desde ID. Y mu, ¿cierto? Aquí en omega, en el voltaje, va a ir desde 0 hasta mu. Ese mu lo llamamos intervalo de conmutación. Y el intervalo de conmutación es ese intervalo en el cual el voltaje de salida es 0. El voltaje de salida es 0 porque están conduciendo los dos diodos. Conducen los dos diodos.
simultáneamente. Si conducen simultáneamente los dos diodos, ¿cierto? Entonces aquí ese voltaje, aquí tenemos un puente, decíamos. ¿Cuál es el puente? Este. Esto es un puente. Entonces aquí todo esto es cero. Listo. Bien. Entonces vamos a decir, despejamos mu desde acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues sencillamente se integra, ¿sí? Y decimos que la integral de i es i, ¿cierto? Evaluado entre 0 e id. Ah, pues entonces decimos id va a ser igual a bm, la integral de seno es coseno, menos coseno de omega de teta, evaluado entre 0 y mu. Coseno de 0 es 1, ¿sí? Coseno de mu, ¿cierto? Entonces decimos coseno de mu. Entonces decimos coseno de mu. Entonces nos queda coseno de mu es igual, tal, entonces despejamos mu, mu nos quedaría como coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 de ¿qué? ¿Se acuerda que habíamos dicho que coseno de 0? Pues coseno de 0 es 1. 1 menos, aquí tenemos, este omega LC pasa para acá. Entonces decimos que es igual a XC y D sobre BD. BM. XC y D sobre BM. Este es el famoso. Listo, se despejó mu. Entonces, mu. Ese intervalo de conmutación depende de la carga, ¿sí? Profe, ¿hay XC que representa? XC. Vamos a llamarle nuestra permítame. Permítame. XC va a ser esta, omega LC. ¿Sí? Esa es la reactancia de conmutación, XC. No es reactancia del capacitor, sino esta es la reactancia de este señor, de L sub C. O si quiere usted escribir omega LC para que no se equivoque. Ese es omega LC. Bueno. Si queremos hallar el valor promedio, porque es una señal de C, el valor promedio, pues decimos BD es igual a 1 sobre periodo. ¿Cuánto es? Periodo 2pi. 1 sobre 2pi. Integral, desde donde existe la función. ¿Desde dónde? Desde mu. Mu hasta pi. Desde mu hasta pi. Mu hasta pi de BM seno de omega t de omega t. Integramos y nos queda que el BD promedio va a ser igual a BM sobre pi, factor de 1 menos omega LC por ID sobre 2BM. Y volvemos al caso anterior. Entonces decimos que el voltaje de salida depende nuevamente de las condiciones de la carga. Es una dependencia de la carga. Es importante observar que mu depende de la corriente. Si la corriente que circula por la fuente, por la carga, ¿cierto? Es de mayor a 2 amperios, ya comienza a notarse este mu. ¿Sí? Pareciera que fuera un circuito controlado. No es un circuito controlado. Estamos haciendo una aproximación real al funcionamiento del modelo. A veces también uno comienza a preguntarse, bueno, ¿y para qué tantas vueltas? Comenzamos con un resistor, después le agregamos un inductor a la carga, después le pusieron un diodo de rueda libre, pero el diodo de rueda libre generó problemas, ¿sí? Y cada vez que le agregábamos algo era un problema. Por ejemplo, cuando teníamos el resistor, nada, ¿cierto? La señal era sencilla, no tenía retardo ni nada. Cuando le agregamos el inductor, ya este inductor comenzó a generar un problema. Para eliminar el problema generado por el inductor LD, hubo que agregarse el diodo 2. Pero al agregar del diodo 2 me genera el problema de la conmutación, ¿cierto? El problema de cortocircuito.
el cual debimos agregar un inductor de conmutación para contrarrestar ese inconveniente. Y así, y cada vez más, ¿cierto? Resulta que todo esto lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, decíamos, una carga de DC es por lo general un motor, y un motor tiene un inductor. Entonces estamos como acercándonos al modelamiento real de la carga, ¿cierto? Pero la carga real, ¿cierto? Me va a generar una dependencia del voltaje de salida que no quiero. Entonces, por eso le pongo este diodo de rueda libre, ¿sí? Y el diodo de rueda libre, entonces, pues requiere esta inductancia de conmutación. Para fortuna de todos nosotros, esta inductancia de conmutación no necesitamos colocarla. Porque si somos un poquito detallistas, ¿de dónde viene esta fuente? ¿Quién me colabora? El secundario transformador. Del secundario de un transformador. ¿Y qué es el secundario de un transformador si no es un inductor? ¿Cierto? Entonces, la fuente ya tiene el inductor. No hay necesidad de colocar ningún inductor ahí. ¿Sí? Estamos acercándonos al modelo real del sistema. Estamos haciendo una aproximación al modelo real. Estamos cada vez acercándonos más al modelo real del sistema. Entonces, aquí viene un término importante, que no es de electrónica, sino más bien de la pedagogía. Se llama transposición didáctica. Yo me baso en la teoría de los números. A nosotros cuando estábamos en primaria nos enseñaron que los números servían solo para contar y existían los números naturales. En primaria, en tercero de primaria, nos ponían una resta 8 menos 9, decíamos no se puede realizar, ¿cierto? Porque no le puedo quitar a un número menor un número mayor. Y ahí paraba, ahí terminaba el ejercicio. Ya después cuando ustedes llegaron al bachillerato, comenzaron a hablar de números enteros, ¿sí? Aparecieron los famosos números enteros positivos y los enteros negativos. ¿Sí? Y cuando nos hablaban de operaciones con enteros, ¿cierto? Ya no vamos a decir que 10 menos 15 no se puede realizar, sino que 10 menos 15 nos da menos 5. Y que ese signo negativo representaría una deuda. Porque antes nos enseñaron solo a contar, a sumar, ¿cierto? A almacenar, pero no nos enseñaron a pagar. Entonces ya en el bachillerato, con la aparición de los números enteros, existían cuentas positivas y negativas, ¿cierto? Una cuenta positiva es un ahorro que yo tengo y una cuenta negativa es una deuda por pagar. Y así, cuando llegamos a octavo o séptimo grado, nos hablaron de los números reales. Y dijimos, no, ahora sí, porque ahora sí ya estamos hablando de números en positivos, negativos, cifras decimales, todas esas cuestiones. Y ahora sí ya terminó ahora sí ya no vienen a salir con un cuentico de que ya hay más teoría de números, ¿no? Y ya cuando nosotros creímos que manejábamos muy bien los números reales, nos aparecieron por ahí con un cuento de que números imaginarios. Números imaginarios, ¿sí? Y cada vez que vamos avanzando, como que, pero qué, vale, ¿y esto qué es? ¿Cierto? Entonces yo digo, ¿será que el profesor o la profesora de primaria nos dijo mentiras? Al no decirnos que la teoría de números era muy grande, ¿sí? Y que no solamente son los números naturales. No le dieron mentiras, le dijeron toda la verdad. Exactamente, ¿cierto?
No es que no es que nos hayan dicho mentiras, sencillamente que de pronto nuestro cerebro no está preparado para recibir tanta información y poderla relacionar de una. Entonces van progresivamente, vamos progresando, ¿sí? En el conocimiento. Eso es lo que vamos haciendo. Entonces, así como la teoría de números es lo mismo esto, ¿cierto? Allá cuando ustedes vieron electrónica 1, ¿cierto? Y vieron el rectificador de media onda y el rectificador de onda completa, ¿sí? El rectificador puente, ¿cierto? Ustedes no lo analizaron así, porque pues la idea no era atiborrarlos de información, sino que tuvieran los conceptos básicos. Pero ya electrónica de potencia es una asignatura de profesionalización, ¿sí? Donde usted ya tiene que entrar a desmenuzar bien, ¿sí? Y que se encuentra en la práctica con un caso como estos, ¿sí? Dice, tengo un rectificador no controlado y ¿cómo así que me está saliendo una señal controlada? Pero yo no estoy utilizando ningún SSR. Lo que estamos es tratando de buscar un modelo que me explique el porqué de este señor. Porque cuando les ocurrió eso, lo primero que dijeron es, ¿pero qué pasó? Venga, ¿cómo así? Pero aquí yo no, me está saliendo una señal controlada. Si no, esto es un diodo, lo que yo tengo es un diodo. ¿Sí? Entonces, en la práctica es muy bonito, en el laboratorio, ahí se puede ver ese efecto, ¿sí? El efecto en el laboratorio. Cuando ya le exigimos a la carga una corriente mayor a 2 amperios, comienza a observarse este efecto. Bueno, era para explicar eso. Continuamos. Y profe, entonces mío, ¿qué sería? Señor, ¿Y mío qué sería, profe? El mu, ya tiempo les de... dije, intervalo de conmutación. Intervalo de conmutación. ¿Sí? Es el tiempo que tarda el diodo en pasar de un estado activo a inactivo. Bueno, continuamos. Tenemos el rectificador de media onda, pero con filtro capacitivo, o sea, para una carga pequeña. Igual, el análisis que se hizo, como en el filtro inductivo, se puede hacer también aquí con el filtro capacitivo. Entonces decimos que BM seno de omega T1 más 2pi es igual a B sub C de omega T1 más 2pi. ¿Por qué? Porque entonces decimos, durante el semiperiodo positivo se carga el capacitor y después el capacitor, como la carga es pequeña, comienza a descargarse lentamente. No se alcanza a descargar y ya viene el segundo periodo, ¿sí? Y se encuentra con el voltaje de descarga del capacitor y comienza a subir nuevamente. Se carga el capacitor y se repite el proceso periódicamente. Entonces decimos que BM seno de omega T1 más 2pi, que esa es la señal periódica, es igual, aquí tenemos 1, 2, aquí 2pi, ¿sí? Es igual a BM seno de omega T1, porque es por el concepto de una señal periódica. ¿Sí? Entonces, BM seno de omega T1 va a ser igual, entonces, mire, a B sub C de omega T1 más 2pi. ¿Y qué es B sub C de omega T1 más 2pi? Es BM, ¿cierto? B máximo, por E a la menos T sobre tau. Entonces, omega T1 más 2pi menos pi medios sobre omega RC. Entonces decimos que podemos despejar omega T1. ¿Cuánto nos da? Omega T1 sería seno a la menos 1 de E a la menos omega T1 más los 2 pi menos pi medios, 3 pi medios sobre omega RC. Ese sería omega T1. Para un análisis de pronto un poco gráfico, nosotros podríamos decir que el capacitor casi no se descarga, ¿sí? Que la carga es muy pequeña. El capacitor casi no se descarga, entonces el capacitor llega acá, sube un poquito, viene, entonces vamos a decir que el voltaje es constante.
Si el voltaje es constante, el capacitor, pues la corriente en el resistor va a ser constante. I promedio va a ser I de C. E I promedio es igual a delta Q sobre delta T. Ya dijimos que I es de Q de T. I es proporcional a Q. De Q de T. Entonces, esto es igual a delta Q sobre delta T. ¿Pero qué es delta T? Pues delta T, si decimos de aquí hasta acá, esto va a ser 2pi, el periodo, sobre el periodo, que es delta Q. Por definición, C es igual a Q por B. Entonces, Q es igual a C por delta B. C por delta B. C por delta B sobre el periodo. Y C sobre T, perdón, C por delta B sobre T, vamos a decir que esto es I. Y DC es igual a B de promedio sobre R. Despejamos el valor de C. C va a ser igual a B de promedio, ¿cierto? C es igual a B de promedio por T sobre delta B por R. C es igual a B de promedio por T, que es F1 sobre F. Entonces C es igual a B de promedio sobre R por F por delta B. Y este delta B, pues el voltaje de rizo pico a pico. Es lo que ustedes, por eso insisto, ustedes confunden el voltaje de rizo pico a pico con el voltaje AC. El voltaje AC es diferente. Listo. Bien. Esto lo que nos indica en rojo, que tenemos acá en rojo, es que existe un límite para C. El límite es que no existen capacitores infinitos. Entonces, digamos, un capacitor de 200 voltios, pues a 50.000 microfaradios no lo vamos a conseguir, o si lo conseguimos es muy grande. Entonces, vamos a la tienda electrónica y conseguimos un capacitor que soporte 200 voltios. Decimos no conseguimos sino de 1000 microfaradios. Ah, pues si solo tenemos C igual a 1000 microfaradios a 200 voltios, pues ese es el límite que hablamos acá de C. Como existe un límite para C, ese, entonces también lo va a haber para el producto R. Voltaje de rizo pico a pico. Entonces el voltaje de rizo pico a pico por la resistencia también va a estar limitado por las condiciones de C. Entonces vamos a decir que no puedo yo esperar tener un voltaje completamente plano. Porque si queremos eso, necesitamos un capacitor muy grande. Y el capacitor muy grande tiene una también desventaja, es que demora muchísimo tiempo en cargarse. Entonces, no es lo mismo, ¿cierto? Va a demorar mucho tiempo cargándose y no es conveniente. Y el profe, BRPP es el voltaje rizado. Voltaje de rizado, sí señor, el de rizo pico a pico. Ah, y el capacitor se usa para cargas grandes. Pequeñas, Ah, resistencia grandes. así, resistencia grande y corriente pequeña. Como de Sí, 10 señor. ohmios, Sí. mayor a 10 ohmios. Sí, señor. No, 150 ohmios. Mayor a 150 ohmios. Ah, la carga capacitiva. Sí. No. Para utilizar un filtro capacitivo. Para utilizar un filtro capacitivo se recomienda que la resistencia sea mayor a 150 ohmios. Y para filtro inductivo, profe. Que la resistencia sea menor a 10 ohmios. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar del rectificador de onda completa. Comenzamos con el rectificador tipo semipuente, que utiliza dos interruptores. Comenzamos también con la carga resistiva. Para la carga resistiva,
Durante el semiperiodo positivo, vamos a decir que conduce la fuente superior y durante el semiperiodo negativo va a conducir el semiperiodo o la fuente inferior. Dado que ambas son positivas, ¿sí? Digamos, la B1 sería de esta forma acá, va en acá, sigue tal. B2 comienza en 0, viene, están en contrafase. Voltaje secundario 1 y voltaje secundario 2 están en contrafase. Entonces, vamos a decir que durante el semiperiodo positivo de BS1 conduce de 1. Durante el semiperiodo positivo de BS2 conduce de 2. Ambos son positivos, ¿cierto? Lo que pasa es que como están desfasados 180 grados, pues lógicamente se encuentran acá. Como la carga es resistiva, la corriente sigue al voltaje. La forma de onda de la corriente en la carga y la corriente en la fuente, en el primario de la fuente, será de esta forma. Será eso. Listo. Bueno. El voltaje promedio, pues no tiene mucho que hablar acá, solamente decimos que eso es igual a 1 sobre el periodo ahora es pi, 1 sobre pi integral desde donde existe desde 0 hasta pi en toda la señal, Bm seno de omega t. Nos va a dar que el voltaje de salida es 2 Bm sobre pi. 2 Bm sobre pi. Y el periodo es la señal de la figura B, se habla de la señal de salida, del voltaje de salida, profe, porque el voltaje de la resistencia es la figura B. Sí, Y el sí, periodo BDC, BD. el periodo es el doble Este que el de B, la entrada. sí, señor, claro, porque un rectificador de onda completa está duplicando la frecuencia. El periodo es la mitad de la entrada, la frecuencia es la que es el doble. ¿Sí? Mire el periodo de la entrada. 2 pi. Periodo de la salida, 1 pi, la mitad. Lo que se duplica es la frecuencia. Bien. Entonces, el factor de potencia que se mide en la fuente, ¿cierto?, va a estar dado como la potencia entregada por la fuente sobre la potencia aparente. Vamos a decir, potencia en la carga sobre la potencia de la fuente. Potencia activa sobre potencia aparente. Sería la potencia en la carga sobre la potencia de la fuente. La potencia de la carga, pues sería BD por ID. BD promedio por ID promedio. Potencia en la fuente, pues tenemos que es BS máximo sobre raíz de 2, ¿cierto? Por IS máximo sobre raíz de 2. ¿Por qué raíz de 2? Porque tenemos que el BS es senoidal y IS también es sinusoidal. Es importante siempre mirar la forma de onda. No tanto el voltaje, porque el voltaje siempre va a ser sinusoidal. El que puede variar es la corriente. Entonces, de BS máximo por IS máximo sobre 2, o raíz de 2 por raíz de 2 da 2. Luego, el factor de potencia, que es BD promedio, 2 Bm sobre pi. Le decimos, ¿pero qué es ID? Pues es BD sobre R. Pues por eso decimos 2 Bm sobre pi por R. Entonces, 2 Bm sobre pi por 2 Bm sobre pi por R. Entonces daría 4 Bm cuadrado sobre pi cuadrado por R. Sobre el voltaje de la fuente. A por Bm sobre raíz de 2. Por la corriente. Bm sobre alfa por raíz de 2. ¿Listo? Entonces, raíz de 2 por raíz de 2, ya tenemos el 2 acá, salió. Cancelamos. Bm cuadrado con Bm y Bm se cancelan. Alfa
con alfa, se cancelan, la relación de transformación. El 2 por 4 me da 8, pi cuadrado, ¿cierto? Y el R también se cancela. Pues nos quedaría que el factor de potencia para este tipo de rectificador es 8 sobre pi cuadrado. Y profe, el factor de potencia es el ángulo de la corriente. Señor, ¿El factor de potencia es el ángulo de la corriente? sí. Ah, pero sí. Profe, lo que yo no sé es cómo sacó BS máximo y C máximo. ¿BS máximo? Ah, bueno, Sí. listo. Entonces, ¿cómo es? Pues vamos a tomarlo acá. Vamos a tomar el BS aquí en la fuente, ¿cierto? Aquí tenemos, mire, aquí tenemos BS, ¿cierto? Por eso hablamos de BM acá. Aquí el voltaje secundario, ¿cierto? Entonces sería BM seno de omega t. ¿Dónde está? Aquí. Tenemos BM seno de omega t. Y aquí menos BM seno de omega t. Cuando lo vamos a analizar acá, entonces está afectado por la relación de transformación. ¿Qué es? Pues vamos a decir que esto es A veces multiplicado por BM seno de omega t. Si es un transformador reductor o elevador, como sea. Entonces está afectado por la relación de transformación, ¿cierto? Ese es ABM sobre raíz de 2. ABM sobre raíz de 2, ¿cierto? Luego, la corriente es la misma, pero ¿dónde la estamos mirando? Aquí, la corriente es pequeña, ¿sí? Entonces, vamos a decir que es ese mismo BM sobre R, ¿cierto? Pero la corriente ya se disminuye, la relación de transformación, ¿cierto? Aquí el voltaje se elevó y la corriente se disminuye, entonces se disminuye en la misma relación. El BM sobre A por R sobre raíz de 2, porque es un valor eficaz. Todo por raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2 me da este 2. ¿Listo? Bien, continuando. Vamos a hablar del rectificador monofásico de onda completa. El rectificador monofásico de onda completa utiliza 4 interruptores. D1 y D4 trabajan simultáneamente y D2 y D3 trabajan simultáneamente. Entonces, durante el semiperiodo positivo conducen D1 y D4. Durante el semiperiodo negativo conducen D2 y D3. Entonces aquí vamos a tener que durante el semiperiodo positivo conducen D1, D4 y aquí D2, D3 y se repite el proceso. Pero, si asumimos que la carga es altamente inductiva, si la carga es altamente inductiva, vamos a decir que el periodo, ojo, de conmutación comparado con tau, tau va a ser mucho mayor que el periodo de conmutación. Entonces, no se descarga, ¿sí? Tau, mucho mayor el periodo de conmutación. Cuando decimos que es mucho mayor, es unas 10 veces mayor. Entonces, para ese caso, la corriente, la carga va a ser constante, ¿sí? Como la carga es constante, entonces vamos a decir que durante el semiperiodo positivo la corriente es positiva y durante el semiperiodo negativo la corriente es negativa. Por eso tenemos una onda cuadrada. Ojo, antes la forma de onda de la corriente era sinusoidal, porque la carga era resistiva. Ahora la forma de onda de la corriente es una forma de onda cuadrada porque la carga es altamente inductiva. Y profe, altamente inductiva, ¿qué significa? ¿Cómo? Altamente inductivo, ¿qué significa, profe? Que L actúa como filtro. L actúa como filtro. Ese es el filtro de salida. Y L sobre R es mucho mayor que el periodo de conmutación. Omega sobre 2pi. El periodo de conmutación de acá. En tiempo, ¿no? L sobre R es tau. Entonces aquí el T sub D. Listo.
Tenemos el voltaje de salida, lo mismo, una señal sinusoidal rectificada, BD es igual a 2Bm sobre pi. Si analizamos el factor de potencia en la fuente, decimos que el factor de potencia es la potencia activa sobre la potencia de la fuente. Entonces, P activa sobre potencia aparente sería BD por ID sobre BM. Mire que aquí no hay relación de transformación porque no tenemos un transformador. BM sobre raíz de 2, ¿cierto? Por I, S, IS. Pero sabemos que IS es el valor eficaz. Y el valor eficaz es el mismo ID. Entonces podemos decir que IS con ID se cancela. IS es igual a ID, entonces se cancela. Pero mire, ID e ID. Nos queda, el factor de potencia sería BD, que es 2Bm sobre pi, 2Bm sobre pi, por ID, sobre Bm sobre raíz de 2 por ID. ID se cancela con ID, Bm se cancela con Bm, y nos queda 2 raíz de 2 sobre pi. 2 raíz de 2 sobre pi. Y, profe, potencia activa es la potencia de la carga. Sí, es la carga, sí, señor. Claro, la que está entregando energía, la que está transformando energía eléctrica en energía mecánica, digámoslo así. Puede ser calórica o lo que sea. Bien. Entonces, aquí volvemos otra vez al mismo cuentico. ¿Sí? De que como los diodos son reales, D1 y D4 trabajan durante el semiperiodo positivo, ¿sí? L almacena energía en forma de corriente y en omega t igual a pi conducen D1 y D2 simultáneamente y conducen D3 y D4 simultáneamente, generando un cortocircuito en la fuente. Generando cortocircuito en la fuente. Para eliminar ese cortocircuito, decíamos, se agrega L sub C. Se agrega la inductancia. Ya sabemos que esa inductancia no hay que ponerla, es la inductancia del secundario del transformador, de ese transformador. ¿Listo? Pero, ¿qué sucede? Que nos está modelando o nos está diciendo, mire, esta señal que sale aquí recortada no es porque usted tenga un rectificador controlado. Usted no tiene control sobre este señor. Este mu es un efecto negativo que se produce por el efecto de la carga. Lo genera la carga. ¿Sí? Cuando la corriente es superior a 2 amperios. Cuando la corriente es superior a 2 amperios ya se comienza a notar. Profesor, un valor típico de Señor, un valor típico de mu en casos reales. pues eso depende también del BM. Depende del Pero voltaje. típico, promedio, típico. Pues, digamos por ahí 10, 15 grados. Okay. ¿Y Para cómo 2 hago para amperios. disminuir? Y ahí, ¿Cómo? ¿cómo lo haría Ya yo para miramos. disminuir? ¿Cómo? O sea, Ya que miramos, baje ¿cierto? como Entonces, exacto. ¿Por qué? Mire, mu, este es mu. Entonces dice, coseno a la menos 1 de 1 menos 2xc y d. De xc ya sabemos que es omega LC por id sobre bm. Hagamos un ejemplo si quieres. ¿Sí? Vamos a suponer, ¿cierto? Que L sub C es 10 milihenrios. La ID ya la dijimos, 2 amperios. ¿Sí? ID es una corriente de 2 amperios, que se me ocurre ahí. frecuencia BM, 60. ¿cómo? Sí, 60 Hz. BM, póngale el voltaje de la fuente.
170. ¿Cuánto le daño? 17.12. ¿Cuánto? 17.12. 17 grados, ¿cierto? Ese es un valor típico. 17 grados, ¿dónde estaría? Pues por acá. ¿Cierto? Por aquí, 17 grados, por aquí. Pero ya comienza a notarse. Bueno. El voltaje en la carga nos dice BD promedio es igual a la integral 1 sobre pi, porque miren, se repite cada pi. 1 sobre pi, integral desde mu hasta pi, de Bm seno de omega t de omega t. BD promedio es igual a 2Bm sobre pi, factor de 1 menos x6d sobre Bm. Ojo. BD depende de la corriente. Por ende, cuando nosotros queremos calcular ese BD, hay que hacer un proceso iterativo, se llama. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Por ejemplo, ya que estamos ahí en ese caso, vamos a asumir que usted conoce, vamos a decir, pero yo quiero saber cuánto es BD. Pues comience, haga de cuenta que BD es igual a 2Bm sobre pi, ¿cierto? En un principio. O usted asuma, 2Bm sobre pi, ¿cuánto le da? 108 voltios. Usted asume de cualquier valor, el que quiera. Más o menos, haciendo un cálculo al ojímetro, ¿sí?, de un buen estudiante de ingeniería electromecánica, ¿cuánto sería ese valor promedio, más o menos, de ese, ¿sí?, digamos, teniendo en cuenta esa relación? ¿Cuánto creerían ustedes que puede ser? Ya sabemos que 2Bm sobre pi es 108, ¿cierto? Si no tuviera mu. Pero ahora con ese mu, ¿quién se atreve a darme un valor? Y profe, ¿cuánto sería BM? Y la I sería los mismos 2 amperios que dijo. Sí, sí, los 2 amperios. Y BM sería Bm, ¿cuánto sería? siempre usamos los 120. ¿Cuánto? No, pues siempre usamos los 120. 170. Sí, porque si Ah, estamos trabajando con la red, vamos a asumir BM 170, ¿cierto? Listo. Bien, entonces vamos a hacer de cuenta que usted nos dijo, no, pues yo comienzo con el valor para no ponerme a adivinar. Yo voy a comenzar con este valor primero. Voy a hacer de cuenta que no es controlado, ¿cierto? Digo 2Bm sobre pi. ¿Cuánto vale 2Bm sobre pi? Pues 108. Entonces asume BD igual a 108. No se preocupe por eso. Vamos a asumir una carga que con 108 voltios consume 2 amperios. ¿Cuánto vale R? ¿54? 54 ohmios, ¿cierto? Listo. Ah, Tengamos pendiente eso. R es la carga. RR vale 54 ohmios, ¿cierto? Con 108 consume 2 amperios. Listo. Entonces, reemplace ahí. Reemplace. 2Bm sobre pi, factor de 1 menos omega LC, ID sobre Bm. ID ya dijimos vale 2 amperios, porque ya tomamos que ID es 2 amperios para este caso, con 108 voltios. Con 108 voltios, ID es igual a 2 amperios.
¿Cuánto me da BD? Profe, ahí cuánto Sí. tomaría la inductancia, el valor del inductor. Dijimos 10 milihenrios. Dijimos que 10 10 milihenrios. Es milihenrios. para el mismo caso. Es el mismo caso. Ya nos dijo que el ángulo era 17 grados. Entonces vamos a tomar el mismo caso. Profe, 103 voltios sería el promedio. El promedio es 103 voltios. voltios. ¿Listo? Bueno, entonces le dijo 103 voltios. Con 103 voltios, ¿cuánta sería la corriente ahora? Tocaría el voltaje de C, tocaría. 1.91. 1,91. 1,91 Vuelve, amperios. reemplace. Ah, Vuelve, reemplace. 2BM sobre pi, factor de 1 menos X es constante, reemplace 1,91 sobre BM, ¿tal? Y me dice cuánto vale BD. ¿Cierto? Ese sube, por ahí como a 106. profe, ahí que quedemos allá es IDC. Sí, señor. IDC. ID. Entonces habría que hallar la impedancia de que da LR, L más R, XL Sí, más... señor. Sí, señor. Esa impedancia, ese valor me lo dio usted. Ah, Ese valor me lo dio usted porque recuerde que la frecuencia no cambia. ah, Recuerde que la frecuencia no cambia. Al no cambiar la frecuencia, la impedancia se mantiene. Por ahora. y hay que hacer raíz cuadrada de XL al cuadrado más R al Si cuadrado. usted quiere, pero ya no se mate la cabeza porque usted ya lo halló como Z. Ah, Hay una caja y eso vale Z. Z es igual a B sobre I. ¿Listo? ¿Cuánto les dio el voltaje? ¿BD? Ingeniero, a mí se me bajó a 9 voltios. Oh, ¿qué pasó? Ojo. ¿Cuánto le había dado en el primer caso? 103. No puede ser. No, ¿seguro? No. No. Revise bien. No, él No comienza, si mentiras, usted comienza, ingeniero, no mentiras, ya revisé. El primero me había dado 103.42 y ahora sí, 103.64. 103,64. Ah, qué bueno, Se subió, sí. pero ya decimales. No, exacto, sube un poquito, exacto. Hágalo, ¿cuánto le da la corriente ahora? 1, 1.91, 92. O sea, son decimales, ingeniero, lo que cambia. 91,9, o sea, 1,92. 1,92. Asúmelo como 1,92. ¿Cierto? Y ya entonces, mire que ya ese voltaje casi que dice se estabilizó. Listo, ese es el voltaje. 103,5, más o menos, ya. Ahí se estabilizó. Pero a veces usted comienza a jugar, ¿cierto? Dependiendo de la magnitud de la corriente. Baja de 108, digamos, baja a 90. De 90 sube a 103. De 103 baja a 95. De 95 sube a 97 y así sigue hasta que usted ya a lo último queda estable, se estabiliza en un valor. A eso se le llama un proceso iterativo. Eso es lo que se conoce como un proceso iterativo. Hay que hacer varias iteraciones o varias veces el mismo proceso hasta que ya se estabiliza. Entonces está señalado en rojo ahí. El voltaje resulta regulado por la carga, lógicamente, lo que decimos, ¿cierto? Es una dependencia de esa carga. ¿Sí? Y la corriente en la fuente es más trapezoidal que rectangular. ¿Ya? Si se carga, se descarga, tal. Pues.
Listo, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Y profe, BMS en voltaje pico. Sí, señor, voltaje pico. Ay, Ingeniero, disculpe, ¿Mm? Sí, tengo una señor. duda. Vale, Usted cuéntame. nos dice que el intervalo de conducción de conmutación mu es el tiempo que tarda el diodo para pasar de estado activo a inactivo, ¿cierto? Sí, señor. Pero entonces ahí en la gráfica mu, no entiendo ese concepto porque mu está, o sea, se supone que el diodo está inactivo, ¿no? Y luego se empieza a conducir. Eso depende de usted Ahí- de cuál diodo es el que está inactivo. Estamos hablando de para el cambio de conmutación de D1, sí, D1 que es el que está conduciendo, a pasar a inactivo. Porque el D2, ojo, D2 está inactivo, él tan pronto el voltaje ánodo-cato se hace positivo, él se activa de una, llamémoslo así, de una se activa, ¿cierto? Entonces, él se activa, pero este señor comienza a desactivarse. Este es el que comienza a desactivarse. Este ya conduce, pero este no se ha desactivado todavía. Por eso, como, no, como este ya condujo y este también está conduciendo, ahí es donde aparece el voltaje cero aquí en la carga. No hay voltajes. Cero en la carga acá. En estos Profe, dos una puntos. pregunta. ¿Sí? Digamos, ahí cuando calculamos el mu, ahí nos da es en grados. Grados, sí. ¿Cómo, cómo representamos eso en periodo? Igual. ¿Cuánto es el periodo en pi? 180 grados. Ah, ¿Sí o listo, no? profe, ya. Esa sería una. La otra divida sobre 180. Divida sobre 180 y eso le da pi radianes. Bien. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo, jóvenes. El previo quedó para él. y que 25. Al Yo creo 25, que pero quedaría para la segunda semana. hay que revisar. ¿Sí? ¿Me acuerdan, por favor, mañana? ¿Revisamos? sí, claro, profe. Creo que es para el 25, pero ya tenemos herramienta para evaluar. No hay problema, pero podemos seguir Y, adelantando. y Listo, jóvenes. ay, profe, falta poquito, podríamos hablar un poquito sobre el UGT. Sí, ¿Cómo? podríamos hablar un poquito sobre el UGT, profe. UJT. El UGT, sí, UJT. sí, porque sí, ¿Qué ya sé, pasó? ¿Qué quiere? y para poder entender las ¿Sí? fórmulas, sí es que ¿Qué es, necesita saber? pues, no, para entender los Espere, no sé si, espere. Primero, no sé si hay alguna pregunta con respecto a la clase de hoy de algún estudiante. el BM voltaje pico siempre, profe, Señor, el BM es voltaje pico. siempre. Sí, B máximo. BM es B máximo. Tiene B máximo. Listo, si no hay ninguna pregunta con respecto a la clase, entonces vamos a pasar allá a lo que nos dice Ronaldo. De pronto aclararle que él quiere aclarar conceptos sobre el UJT. Listo, Ronaldo. Ahí estamos presentando, sí. Y, sí, señor. Listo, cuéntame. De pronto, ¿cuál es la duda? ¿Es ahí o es acá? Ah, profe, pues, primero, pues, sería ahí. Pues, profe, lo que uno se preguntaba es cuándo en realidad enciende, porque uno sabe que no, ¿Cuándo no, enciende el UJT? ¿Cierto? no, Bueno, entonces vamos a comenzar. Gracias. Está buena la pregunta. ¿Vale?
El puntero, listo. Gracias. Tenemos el UJT, ¿cierto? Decíamos que es una barra tipo N, aquí como se observa acá, ¿cierto? Y que tiene tres terminales. Emisor, base 1 y base 2. Base 1 y base 2. Entonces tiene dos bases y un emisor. La resistencia entre las bases es una resistencia, llamémosle muy alta para un sistema de electrónica de potencia. Resulta que la resistencia es del orden de 10K. Si nosotros conectamos una fuente de 110 voltios a una resistencia de 10K, estamos dejando circular 12 miliamperios. 12 miliamperios. Entonces la corriente que circula, sí circula una corriente pequeña por acá, pero es muy pequeña frente a cuando el interruptor está cerrado, ¿sí? Porque las cargas normalmente de un sistema de electrónica de potencia, dijimos, es de 1 amperio. Dijimos, para llamarlo potencia, de 1 amperio. Una potencia de 1 amperio me está indicando que la resistencia de carga es de mínimo 120 ohmios. Mínimo de 120 ohmios. ¿Cierto? Entonces, la resistencia de 10K comparada con la resistencia de 120 ohmios es muy grande. Por eso decimos es un circuito abierto, básicamente. No hay. ¿Sí? Entonces decimos, circulan por acá 10.000 ohmios, ¿sí? Más 100 ohmios, 10.100, eso no, pues siguen circulando los mismos, digamos, 12 miliamperios. 12 miliamperios multiplicados por 120 ohmios, esto es 1 voltio. 1 voltio acá, 1 voltio en la carga y 119 voltios en el UJT. Entonces decimos, pues, no conduce, ¿cierto? Por eso decimos una resistencia que se encuentra en circuito abierto. Ahora, teniendo en cuenta que este señor ya actúa en esas condiciones, que en circuito abierto es una alta impedancia y en circuito cerrado es una baja impedancia, debemos alimentar el transistor entre B1 y B2. B2 positivo y B1 negativo. Entonces, aquí le conectamos y ponemos una carga, le conecto una carga y una fuente. Para hacer activar el UJT, yo necesito aplicar un voltaje en el emisor. Lógicamente, yo necesito tener de antemano alimentado B1 y B2 con una fuente y una carga. Una fuente y una carga, ¿no? La carga, recordemos que es la que limita la corriente. Porque si le conecto directamente la fuente entre B1 y B2, mientras no conduce, no hay problema. El problema es cuando conduce, se hace corto. Debemos conectar una carga acá, ¿cierto? La fuente acá y una carga. Listo. Entonces, resulta que es un parámetro de construcción, ya, la relación intrínseca. Dice que la relación intrínseca está entre 0,5 y 0,82. Vamos a asumir 0,6. Entonces, alimentemos este señor con 18 voltios. 18 voltios. El 60% de 18 voltios, ¿cuánto es? 10.8, profe. 10.8, exacto. Entonces vamos a aplicarle un voltaje DC aquí en el emisor. Comenzamos a subir, ¿cierto? ¿Por qué decimos que comienza a subir? Porque es que este señor está conectado a un capacitor, el capacitor se va cargando poco a poco, ¿cierto? Entonces vamos a asumir que es una fuente variable. Tenemos 0 voltios, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 5, 7, 9, 10, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 voltios. Cuando llegan 10.8 voltios, este señor ya comienza un proceso de retroalimentación positiva. Acá, dentro de este señor, acá. Por eso es que se le llama elemento de resistencia negativa. Tiene un proceso de retroalimentación positiva que hace que
esta resistencia que existe entre base 2 emisor y entre base 1 emisor se comience a disminuir, comienza a disminuirse por el efecto de que ya por acá circula una corriente y esa corriente baja acá. A medida que se le inyecta corriente, la resistencia comienza a bajar. Es una propiedad de ese elemento. Se va disminuyendo la corriente por acá. Al disminuir la corriente por acá, va a haber una diferencia potencial. Se hace que se baje el voltaje acá. Al bajarse, disminuirse el voltaje aquí en el emisor, pues va a subirse la corriente entre de RB1 de B2 a E, ¿cierto? Al subir la corriente se disminuye la resistencia en esta parte, ¿sí? Entonces, eso es lo que genera un efecto de retroalimentación positiva. ¿Hasta cuándo? Hasta que se satura. ¿Y cuándo se satura? Cuando se cierra. Se cierra este señor, ¿sí? Entonces, por eso tenemos acá este caso. Miren, este es el elemento de resistencia negativa. Decíamos, sobre el emisor, ¿qué es lo que vamos a conectar? Un capacitor. El capacitor comienza a cargarse. Se comienza a cargar hasta que supera ese factor. Eta veces BCC. Cuando supera ese factor, eta veces BCC, este señor, este es un interruptor, el interruptor se cierra. Al cerrarse el interruptor, no hay resistencia entre EB1, el capacitor se descarga. El capacitor se descarga. Al descargarse el capacitor, este señor vuelve a cero, ¿cierto? Cuando viene una corriente muy pequeña, como lo decíamos acá, mire, por el efecto de la corriente, aquí como decíamos, viene acá, sube, la corriente sube, se disminuye, ojo porque hay un impulso, el capacitor se descarga, la corriente ya se va disminuyendo hasta que se hace ligeramente inferior a esta IH. Si se hace ligeramente inferior a esta IH, pues el elemento de resistencia negativa, que es un interruptor, se abre. Y al abrirse, pues le da campo para que el capacitor comience a cargarse nuevamente, generando una forma de onda muy parecida a esta. Voltaje capacitor. Se carga, se descarga, repito, se carga, se descarga, se carga y se descarga. ¿Listo, Ronaldo? Profe, el 108 del 10.8 del 60% 18 voltios tuvo que ver con N, que lo de relación intrínseca. Eta, sí señor, eta. Ah, claro. eta. Eta, esa es una letra griega, eta. Ah, esa. Sí, eta por voltaje 1 por B2, o sea que el 60% de 18, ¿sí? De 10.8 es para encender el UJT. Sí, señor, exacto. Y mire, vamos a sumar, si aquí este camino está abierto, el capacitor ¿a dónde se va a cargar? A BCC, ¿cierto? Él trata de cargarse hasta BCC, pero cuando llega aquí a esta BCC, se descarga automáticamente. No termina de cargarse el capacitor. Entonces siempre va a activar. Bueno, jóvenes. Listo, entonces ahora sí los dejo. Voy a prepararme para la clase de 4, a descansar un poquito la garganta. Listo, ingeniero. Bueno, muchas gracias, maestro Alejo. Sí, sí. Bueno, hasta luego. Éxitos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Éxitos. Hasta luego, ingeniero.